Presentación gráfica de datos. Es importante construir gráficas de diversos tipos que permitan explicar más fácilmente el comportamiento de los datos en estudio. Una gráfica permite mostrar, explicar, interpretar y analizar de manera sencilla, clara y efectiva los datos estadísticos mediante formas geométricas tales como líneas, áreas, volúmenes, etc. Además, permiten la comparación de magnitudes, tendencias y relaciones entre los valores que adquiere una variable, histogramas y polígonos de frecuencias. Un histograma de frecuencias es un gráfico de rectángulos que tiene su base en el eje de las abscisas, eje horizontal o de las X, con anchura igual cuando se trata de representar el comportamiento de una variable discreta y anchura proporcional a la longitud del intervalo cuando se representa una variable continua. En este último caso, el punto central de la base de los rectángulos equivale al punto medio de cada clase. Las alturas de los rectángulos ubicadas en el eje de las ordenadas de las Y o eje vertical corresponden a las frecuencias de las clases. El área de los rectángulos así formados es proporcional a las frecuencias de las clases. Los histogramas de frecuencia pueden construirse no solo con las frecuencias absolutas, sino también con las frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas. En este último caso, el histograma recibe el nombre de histograma de frecuencias relativas, histograma de porcentajes o histograma de proporciones, según corresponda. El histograma es similar al diagrama de barras o rectángulos, aunque con la diferencia de que mientras en los diagramas solo estamos interesados en las alturas de las barras o rectángulos, en el histograma son fundamentales tanto la altura como la base de los rectángulos, haciendo el área del rectángulo proporcional a su frecuencia. Gráficas para distribuciones de frecuencias no agrupadas. Para representar este tipo de distribuciones, los gráficos más utilizados son, inciso A, el diagrama de barras, que se emplea para distribuciones tanto de variables estadísticas como de atributos. B, el diagrama circular, que es el más comúnmente utilizado para distribuciones de atributos. C, el pictograma y el cartograma. D, diagrama en escalera, empleado para la frecuencia acumulada. Polígono de frecuencias. En un gráfico de línea que se construye sobre el sistema de coordenadas cartesianas, al colocar sobre cada marca de clase un punto a la altura de la frecuencia asociada a esa clase. Posteriormente, estos puntos se unen por segmentos de recta. Para que el polígono quede cerrado, se debe considerar un intervalo más al inicio y otro al final con frecuencias 0. Ojivas. Si en lugar de frecuencias absolutas utilizamos las acumuladas, obtendremos, en vez del histograma, una representación gráfica en forma de línea creciente que se conoce con el nombre de ojiva. Este gráfico es especialmente adecuado cuando se tiene interés en saber cuántas observaciones se acumulan hasta diferentes valores de la variable, es decir, cuántas hay en la zona izquierda o inferior del límite superior de cualquier intervalo. La ojiva es el polígono que se obtiene al unir por segmentos de recta los puntos situados a una altura igual a la frecuencia acumulada, a partir de la marca de clase, en la misma forma en que se realizó para construir el polígono de frecuencias. La ojiva también es un polígono que se puede construir con la frecuencia acumulada relativa. Un conjunto de datos, aunque sea de tamaño modesto, es difícil de interpretar con los datos tal y como se han recolectado. Los métodos gráficos permiten organizarlos y resumirlos para que muestren algún patrón y sean factibles de interpretar y tomar decisiones adecuadas. Créditos. Voz, Adriana Sánchez Ramiro. Producción, ASR Prod. Música, Love, del álbum de Peter Nero, Facultad de Contaduría y Administración, febrero 2012.